Hola a todos, en este curso veremos cómo se realiza el análisis bivariado de variables cuantitativas. Cómo se relacionan dos variables de tipo cuantitativo, como por ejemplo la hemoglobina materna medida en gramos sobre decilitros y el peso del recién nacido medido en gramos. Empezaremos determinando algunas cuestiones previas a tener en cuenta para entender el contexto de este análisis. Veremos qué significa correlación, cuáles son los coeficientes de correlación más usados y cómo se interpretan estos coeficientes. Cuáles son los 5 pasos fundamentales para realizar la prueba de hipótesis y determinar si hay o no correlación. Y si lo hubiera, ¿qué tan fuerte es esta correlación? Y por último, y no menos importante, definiremos qué es el modelo de regresión. Específicamente la regresión lineal simple, cómo se representa en un diagrama de dispersión y así entender la ecuación de regresión lineal. Entonces, empecemos. La estadística se puede dividir en dos tipos, estadística descriptiva e estadística inferencial. La estadística descriptiva produce datos como la media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, percentiles, cuartiles, entre otros. La estadística inferencial involucra dos procesos principalmente, la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. Tanto el análisis de regresión y correlación son pruebas estadísticas que utilizan el planteamiento y prueba de hipótesis estadísticas para determinar si dos variables cuantitativas se relacionan. La estadística puede realizar varios tipos de análisis dependiendo del objetivo de nuestra investigación. Puede realizar análisis univariados, análisis bivariados o análisis multivariados. En este caso, cuando hablamos de correlación y de regresión, el análisis será de tipo bivariado, porque intentará probar si es que la variable independiente está correlacionada con la variable dependiente. ¿Y por qué correlación? La relación que existe entre dos variables puede ser de tipo asociación o de tipo correlación. De tipo asociación cuando hablamos de relación entre dos variables cualitativas, pero como esta es una relación entre dos variables cuantitativas, la relación va a ser de tipo correlación. Además, para poder establecer la relación entre variables cuantitativas a través de la regresión y la correlación, es necesario que estas variables estén medidas en escala de intervalo o en escala de razón. A todo esto, entonces, ¿qué es la correlación? La correlación se refiere a la medición del grado de relación que tienen dos variables cuantitativas. Por ejemplo, ¿la hemoglobina en la gestación se correlaciona con el peso del recién nacido? Podemos decir que el nivel de hemoglobina de una gestante se puede correlacionar o se relaciona con el peso al final del embarazo del recién nacido. Puede ser que la variable hemoglobina condicione a que hay una variación en el peso del recién nacido. Puede ser que a mayor hemoglobina, mayor peso del recién nacido, o a mayor hemoglobina, menor peso del recién nacido. Esta relación de variables cuantitativas se va a poder medir con el coeficiente de correlación. Existen dos tipos de coeficientes de correlación más utilizados: el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. La elección de uno u otro dependerá de lo siguiente. Cuando yo tenga los datos de mi muestra, tengo que determinar si la distribución de los datos de mis variables siguen una distribución normal. Si es que mi variable sigue una distribución normal, entonces usaré el coeficiente de correlación de Pearson. Si los datos de mi variable no siguen una distribución normal, entonces usaré el coeficiente de correlación de Spearman. La elección de qué coeficiente de correlación voy a utilizar va a depender de si mis datos siguen una distribución normal o no. Una vez que hayamos calculado el coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman, vamos a ver que estos dos coeficientes de correlación van a variar o van a fluctuar entre -1 y +1. El 0 significa que no hay correlación entre variables. El -1
indica que hay una correlación inversa y el más 1 indica que hay una correlación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que si el valor de mi coeficiente está entre menos 1 y 0, por ejemplo, menos 0.7, la correlación será inversa. Y esto quiere decir que a más hemoglobina en la gestación, el peso de recién nacido va a ser menor. Pero si mi coeficiente de correlación está entre 0 y más 1, por ejemplo, más 0.7, podemos decir que la hemoglobina en el embarazo y el peso del recién nacido se correlacionan de manera directa. Esto quiere decir que a más nivel de hemoglobina medida en el embarazo, mayor será el peso del recién nacido al final del embarazo. Estos son los 5 pasos para la prueba de hipótesis de correlación. Para esto primero establezco mis hipótesis. Mi hipótesis nula formulará que mis variables no están correlacionadas. Mi hipótesis alternativa indicará que mis variables cuantitativas sí están correlacionadas. El paso número 2 es establecer mi nivel de significancia. Generalmente se trabaja con un nivel de significancia del 5%, que en decimales es 0.05. Seguido a esto, el paso 3 es la elección de la estadística de prueba. Aquí elegiré si utilizo el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman, dependiendo de la distribución de mi muestra, si es normal o si es no normal. El paso número 4 es la estimación de mi p-valor con todos estos datos. La estimación de mi p-valor me va a decir qué hacer en el punto número 5, si rechazo mi hipótesis nula o no rechazo mi hipótesis nula. Esto quiere decir, si mi p-valor es mayor a mi nivel de significancia, no rechazaré mi hipótesis nula. Pero si mi p-valor es menor que mi nivel de significancia, que es 0.05, entonces rechazaré mi hipótesis nula. Esto quiere decir que si yo tengo un p-valor de 0.01, 0.01 es menor que 0.05, por lo tanto en este caso rechazaré mi hipótesis nula. A continuación veremos un video de cómo se calcula el coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman en SPSS. Bien, vamos a ver cómo se procede a realizar la correlación de Pearson. Bien, empezamos diciendo que la asociación se traslada al concepto de correlación cuando hablamos de variables numéricas. Otra característica es que las variables son aleatorias. Quiere decir que no se conoce la distribución hasta después de la recolección de los datos. He de mencionar que para este ejemplo, tanto la variable hemoglobina como peso del recién nacido tienen una distribución normal. Bien, tenemos aquí una muestra de 100 mujeres en las que se ha evaluado la hemoglobina durante la gestación y también el peso de su recién nacido. El objetivo es ver si la hemoglobina de la gestante está relacionada con el peso del recién nacido. Y hago hincapié en la palabra relacionada porque tanto la asociación como la correlación son formas de relacionar. En este ejemplo vamos a aplicar la correlación, pero también podríamos aplicar la asociación, pero para esto tendríamos que categorizar la hemoglobina como normal y baja y también categorizar la variable peso del recién nacido en peso adecuado y peso bajo. Vamos al menú Analizar, luego Correlaciones bivariadas. Trasladamos las dos variables al cuadro de análisis y como podemos ver, por defecto está seleccionado la correlación de Pearson, pero también podríamos elegir la correlación de Spearman. Para este ejemplo, nuestra muestra sigue una distribución normal, por lo tanto seleccionamos el coeficiente de correlación de Pearson. Como podemos ver, el índice de correlación entre la variable hemoglobina materna y peso de recién nacido es 0.293 y nos señala dos asteriscos
Porque el software nos avisa cuando el nivel de significancia es menor que 0.01. Siempre trabajamos con un nivel de significancia del 5%, pero podríamos ser más exigentes y trabajar con el 1%. Se dice que es significativo cuando nuestro p-valor obtenido es menor a 0.05, 5% en porcentaje. Y se dice que es altamente significativo cuando el p-valor es menor a 0.01 o 1%. En este ejemplo, mi significancia calculada o p-valor es de 0.003, la cual es menor a mi nivel de significancia establecida de 0.05, lo cual me conlleva a rechazar mi hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador, la cual indica que el nivel de hemoglobina está correlacionada con el peso del recién nacido. Este coeficiente lo podemos ubicar como una escasa correlación. Entonces, la correlación de Pearson es prueba de hipótesis y también es medida de correlación a través de su índice R de Pearson. Bien, a través de otro ejemplo vamos a calcular el coeficiente de correlación de Spearman. Recuerden que el coeficiente de correlación de Spearman se aplica en casos en que quiero relacionar dos variables de tipo cuantitativo pero que no siguen una distribución normal. He de mencionar también de que si bien es cierto necesitamos de que nuestras dos variables sean cuantitativas, basta que una de ellas sea medida en escala ordinal para utilizar Spearman y no Pearson. Bien, en este ejemplo tenemos una muestra de 17 personas que trabajan en una empresa y a este grupo de personas les he medido las variables estrés laboral y tiempo de servicios. La variable estrés se ha categorizado en 1 como estrés bajo, 2 como estrés moderado y 3 como estrés alto. La variable tiempo de servicios está medida en años de servicio o en años trabajando en la empresa. Bien, establecemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis nula indica que no existe correlación entre el tiempo de servicios y el grado de estrés laboral. Y nuestra hipótesis alternativa es que sí existe correlación entre el tiempo de servicios y el grado de estrés laboral. Bien, procederemos a realizar el análisis. Nos vamos a el menú Analizar, a Correlaciones bivariadas. Ponemos la variable estrés y tiempo en la casilla de análisis y deseleccionamos Pearson, que viene por defecto, y seleccionamos Spearman. Damos clic en aceptar. Nuestro coeficiente de correlación Rode-Spearman nos da un valor de 0.243 y un nivel de significancia de 0.34. Como mi significancia es 0.347 y este es mayor a 0.05, voy a aceptar mi hipótesis nula. Por lo tanto, no va a existir correlación entre el tiempo de servicios y el grado de estrés laboral. Ahora veremos qué es la regresión. La regresión es un modelo que debe entenderse como una ecuación matemática que te permite predecir o estimar el valor de una variable respuesta, lo que llamamos también variable dependiente, a partir de una variable exposición, lo que llamamos también variable independiente. Entonces, como la regresión se debe entender como una ecuación matemática, el fin principal de este tipo de análisis es poder predecir, poder estimar el valor de una variable que vamos a llamar y a partir de una variable x. En la regresión lineal simple, que es la que vamos a tocar el día de hoy, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo, que las variables tienen que seguir una distribución normal. Bien, si la variable no pueden seguir una distribución normal, no es posible realizar un análisis de regresión, o mejor dicho, no sería adecuado.
La relación entre las variables debe ser lineal. Como vamos a ver a partir de un diagrama de dispersión, la tendencia cuando hablamos de relación entre dos variables tiene que seguir un patrón lineal. No puede ser ni curvilíneo ni circular. Pero eso lo vamos a ver más adelante. También se debe de establecer si existe correlación entre las variables cuantitativas. Recordemos que cuando hablamos de correlación establecemos primero la relación entre variables. Y si estas variables están relacionadas, podré realizar el análisis de regresión para poder predecir una variable a partir de otra. También se debe de analizar la posibilidad de construir un modelo de regresión a través de la prueba ANOVA, ya que la prueba ANOVA nos va a decir si realmente existe la posibilidad o se puede construir una ecuación de regresión, un diagrama cartesiano, la relación entre una variable X y una variable Y. ¿Sí? Como podemos observar, este tipo de relación en este diagrama de dispersión que puede ayudar a predecir una variable a partir de otra. Como les indicaba, el diagrama de dispersión es de tipo lineal. Sigue una tendencia cuyos puntos de intersección entre los valores de estas dos variables siguen un patrón lineal. Si es que mi diagrama de dispersión no siguiera un patrón lineal, no podríamos utilizar el análisis de regresión, pues este no sería apropiado. Como podemos ver, el diagrama de dispersión da una información visual sobre el tipo de relación entre variables. En el cuadro número 1 podemos ver que la relación entre la variable X y la variable Y tiene un patrón circular, lo cual quiere decir que la variable X y la variable Y no tienen ningún tipo de relación. En la segunda figura sí, podemos ver que hay una relación de tipo lineal entre la variable X y la variable Y. Por lo tanto, se podría proceder con una regresión. En la tercera figura vemos una relación entre X y Y que no es de tipo lineal, es de tipo curvilíneo y de tipo parabólico, ¿sí? Por lo tanto, aquí tampoco se aplicaría o sería adecuado desarrollar o analizar las variables a través de la regresión. Una vez que hemos determinado que es posible utilizar el análisis de regresión, vamos a estudiar la ecuación de la regresión lineal. Debemos comprender esta ecuación ya que nos va a indicar la relación que va a tener la variable Y, que es nuestra variable dependiente, con nuestra variable X. Bien, podemos ver que a cada letra será asignado un nombre. Y para la variable independiente, A para la pendiente de la recta que forman los puntos del diagrama de dispersión, X corresponde a la variable independiente, B es el punto de intersección entre la recta de regresión y el eje de ordenadas. Como A simboliza la pendiente, si la pendiente es positiva, la dirección de la recta vendría a ser esta. Es una relación positiva o una relación directa. Esto significa que mientras más aumenta mi variable X, mi variable independiente, más va a aumentar mi variable Y, que es mi variable dependiente. De manera análoga, si es que nosotros tenemos una ecuación donde la pendiente es negativa, la dirección de la recta en mi diagrama de dispersión va a tener este sentido. Entonces, si tiene este sentido, yo diré que la relación entre mi variable X y mi variable Y va a ser inversa. Que mientras a más variable X, menor valor de mi variable Y. El coeficiente de determinación expresa qué tanto se puede explicar la variación de la variable dependiente a través del modelo de regresión. En otras palabras, se podría decir que te indica qué tan buena es la ecuación de la regresión para predecir el valor de una variable. El coeficiente de correlación puede oscilar entre 0 y 1. Por ejemplo, el coeficiente de determinación de 0.986 indica que aproximadamente el 99% de la variación total de los valores de la variable dependiente es explicada por el modelo de regresión.
Otra cosa muy importante es que el coeficiente de correlación de Pearson se obtiene sacándole la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo. Pensamos en un modelo de regresión cuando previamente se ha demostrado relación entre dos variables, pero no solamente una relación aleatoria, sino una relación causal. Es que el modelo de regresión lineal simple corresponde a un modelo predictivo, mientras que una correlación corresponde a una prueba de hipótesis. Veamos. Tenemos una variable y llamada rendimiento académico o variable dependiente y una variable x1 llamada horas de estudio a la semana. Se supone que una persona, mientras más horas de estudio tiene a la semana, mayor rendimiento académico demostrará. Esa relación está descartada. Se supone que cuando uno incrementa el número de horas de estudio a la semana, incrementa también su rendimiento académico. Entonces, no estamos tratando de probar si existe esta relación. No vamos a ejecutar la prueba de hipótesis. Esta relación existe. Lo que vamos a hacer es construir un modelo para predecir el rendimiento académico en función al número de horas de estudio a la semana. Suponiendo que el rendimiento académico depende únicamente de cuántas horas una persona le dedica al estudio a la semana. Vámonos a analizar y seleccionamos regresión lineales. En dependientes colocamos el rendimiento académico y en independientes horas de estudio a la semana. Podríamos colocar incluso más variables independientes en el caso de que hayamos detectado otras características que también influyan en el rendimiento académico. Enseguida le damos a aceptar. Y se ha calculado el coeficiente de correlación R de Pearson. Quiere decir que si ejecutábamos el procedimiento de correlaciones, habríamos encontrado que R es igual a 0,9. R cuadrado no es más que el cuadrado de este valor y significa la proporción de datos en los cuales es posible predecir el rendimiento académico en función al número de horas que se estudia a la semana. Y en porcentaje esto es del 81,3%. Es una cifra bastante alta, que incluso corregida sigue estando por encima del 80%. ¿Es posible construir un modelo de regresión a partir de estas dos variables? Y la respuesta nos las da la prueba de ANOVA, análisis de la varianza. Como quiera que el p-valor es menor a 0,05, decimos entonces que sí es posible construir un modelo de regresión lineal con estas dos variables según la relación analizada. Ahora, una vez que hemos identificado que sí es posible construir un modelo, vamos a construirlo. Y para ello necesitamos una constante y un coeficiente. Esa constante es igual a 5,081 y el coeficiente para las horas de estudio a la semana 0,654. Vamos a copiar este valor con dos cifras decimales y vamos a pegarlo en nuestro modelo. Constante y coeficiente. Y ya tenemos nuestro modelo. El rendimiento académico es igual a 5,08 más 0,65 veces el número de horas a la semana que invierte el estudiante para mejorar su rendimiento académico. Además, podemos saber si la constante o el coeficiente
son significativos y realmente deben estar en el algoritmo que hemos construido. Y la T de student nos permite decidir acerca de esto, siendo que en ambos casos el p-valor es menor a 0,05, entonces tanto la constante como el coeficiente para las horas de estudio a la semana son significativos.